quédate por aquí porque quizás te interese el tema del cual voy a estar hablando. Y es un tema que considero un poco difícil o bastante difícil. Es un tema que no todo el mundo se atreve a tocar. Creo que es un tema bastante delicado, por decirlo así. Pero hoy, mientras salía de la iglesia y llegaba a la casa y me tiraba de rodillas a orar, cada vez que tengo una inquietud o cada vez que necesito como que el Señor me aclare algo, yo voy directamente a mi conexión divina, que es la oración. Y realmente es algo que yo experimento, y sé que todo aquel que tiene su fe y la proyecta en el único y verdadero creador debe sentir exactamente lo mismo, que te levantas con una paz, te levantas con una tranquilidad y pues con muchos más pensamientos discernidos, como que todo fluye dentro de ti. Aunque muchas veces el Señor no contesta en el momento. Pero resulta que esta inquietud va más allá del tema por el cual yo me había tirado a orar, que esto me hizo pensar, por ejemplo, en mi caso, la cantidad de clientas que yo tengo son clientas completamente todas diferentes, todas piensan de una manera que no es igual. Y hoy quiero tocar un tema muy especial, que es el tema de la religión, y es un tema muy, muy complicado, diría yo. Pero bueno, primero que nada voy a hablar, desde mi experiencia, llevo años haciendo cabello, si te pusiera otro ejemplo, sería engañarme a mí misma, porque mi día a día es conectar con mujeres y todas, como les decía, son completamente diferentes. Ahí se tocan muchísimos temas y ves personas que vienen como yo desde pequeñitas, que la han llevado a una iglesia, las han criado en la iglesia, tienen conocimiento, tienen algún tipo de fe, pero también vienen muchas personas que desde pequeñas, o mujeres que se criaron en la religión católica. También vienen mujeres que tienen su fe proyectada en la religión de santería, en las religiones afroamericanas. Entonces, es un poco difícil y un poco complicado cuando se sienta alguien en tu silla y tú tienes un llamado y tú no te quieres quedar con nada por dentro de lo que el Señor te ha entregado. Resulta y acontece que hace años atrás yo me entregué al Señor. Yo decidí que Él fuera el que tomara el rumbo de mi vida y yo empecé a dejar que el Señor guiara cada paso que yo daba. Me rendí a mí, a mi ego, y reconocí que Él era el único que podía enderezar todos mis caminos y mis pensamientos. Ahora, como cada una hemos tenido experiencias diferentes, pues esto suele entrar en debate cuando se tocan estos temas que son un poco delicados. Y hoy, como les decía, voy a hablar desde mi testimonio. Ahora, de esas tantas clientas con las que pude haber conversado durante ese tiempo, que yo recuerdo que mi vida era un fuego puro, todo el que se me acercara recibía de lo que había dentro de mí por los cambios tan grandes y tan sobrenaturalmente que comencé a vivir. Entonces era algo como que estaba dentro de mí que se tenía que salir, era imposible aguantarlo, era imposible cerrarme la boca. Y recuerdo que muchas de esas personas que se acercaron a mí durante ese tiempo sí eran capaces de entender y de ponerse en mi lugar para como entender el por qué yo le comentaba o le hablaba del evangelio o le daba algún tipo de opinión o les comentaba sobre esos temas. Pero resulta y acontece que muchas de esas personas, y no creo que fueron muchas, creo que fueron ciertas personas específicas que nunca aceptaron para nada, tocar este tema. Porque siempre entrábamos en un debate de que los evangélicos tenían miles de cosas que hacían mal o cosas que estaban incorrectas o cosas que hacían a su conveniencia o tantas faltas dentro de las iglesias, pero a la vez no reconocían, que cualquier otro tipo de religión se podía equivocar. Que pueden haber conflictos de este tipo. Entonces no recibían, como digo yo, la parte buena, la parte que tú tienes que recibir, la parte que tú tienes que absorber, como dice la palabra de Dios, desecha lo malo y retén lo bueno. Entonces como que había una manera incómoda como de entrar en un cierto conflicto, ¿verdad? Al cabo de los 2 años, casi 3, que ya llevo convertida, entendí que nosotros como cristianos, como conocedores de la verdad, con nuestro testimonio estamos llamados a predicar, pero a predicar desde el amor. A toda persona que se acerca con una necesidad de como de conocer, como de entender,
cuál es la esperanza, o sea, donde uno proyecta su fe, ¿verdad? Porque como que tienen esa, ¿cómo llamarlo? Como esa necesidad de conocimiento, de saber un poco más, como que hay una intriga, ¿verdad? Como que tienen sed, como que tienen hambre, por decirlo así. Y esto realmente es algo que tú entiendes con quién debes hablar y con quién debes evitar ciertas conversaciones para evitar conflictos o evitar que se hable de una manera que no sea la adecuada, ¿verdad? Como que sea incómodo, porque ya aquí pones en riesgo hasta la amistad con esa persona, pones en riesgo el no respetar sus valores o su forma de pensar. Entonces es un tema, es una línea bien delicada, sobre todo cuando me toca trabajar con personas, con clientas, que estoy haciendo mi trabajo profesional. O sea, no es que me voy con amigas o no es que me voy a tocar puertas, a predicar el evangelio, a sentarme, a hablar de Cristo con amistades, con personas conocidas. No, o sea, lo estoy haciendo en un lugar donde yo estoy proyectando mi vida profesional. O sea, es un poco, diría, bastante complicado. Durante este tiempo creo que muchas clientas aceptaron con humildad todo lo que yo pude compartir con ellas. Pero también tuve otras clientas que de cierta manera como que se molestaron, como que sintieron que uno era quizás, como que uno tenía solamente la opinión, el criterio de pensar que teníamos la verdad absoluta y que la opinión de ellas en algún punto no contaba. Entonces todas estas cosas me dejaron claro durante este tiempo que dentro de muchas de ellas, incluso con aquellas que pude haber tenido una conversación un poquito más incómoda, hay un corazón demasiado grande, hay un corazón demasiado lindo, hay un corazón por el cual Cristo vino y murió en la cruz y resucitó por amor a cada una de ellas. Esto me llevó a pensar, y lo conversaba también con otra clienta, que muchas veces no importa si tú vienes de tu casa, que obviamente es lo ideal, con buenos valores, enseñado por tus padres. Quizás no tuviste unos padres que te guiaran, quizás te rechazaron, quizás perdiste a tus padres muy joven. Y esto te llevó a reunirte con personas que quizás contaminaron un poco tu mundo, quizás te llevaron a hacer cosas las cuales no te habían enseñado en tu casa, pero que te tocó aprenderlas solas. Entonces, de cierta manera, no estamos en un punto para juzgar a nadie. O sea, este es uno de los puntos principales que quiero tocar en este video, y es que no estamos para juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque le comentaba a esta persona que tú puedes venirte a la casa y de tener buena enseñanza por tus padres y de ser criado de una manera correcta, pero quizás no tengas los valores de lealtad, ni seas capaz de valorar más la vida de una persona que salió o surgió de la calle, que surgió de 20 problemas, que fue apartado de drogas, que quizás ha estado preso. O sea, no significa que esa persona no tenga un buen corazón y no significa que esa persona tenga más código de lealtad que cualquier persona que se cría dentro de una casa y bajo un techo con una familia estable. Entonces, como yo diría, no es bueno juzgar a nadie. Y esto me ha tocado, o sea, aprenderlo, porque hoy por hoy, cuando me atrevo a predicar o me atrevo a hablarle a alguien de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo trato de hacer 100% desde el amor y no desde la condenación. Os recuerdo una vez con una clienta católica que trató como de ofender, como que trató de, yo diría que de ponerse en una posición un poco mejor que uno, tratar de humillar, de hacer sentir mal a uno con el tema de Halloween. Y eso es otro tema, o sea, que no voy a entrar. Con el tema de cómo los cristianos evangélicos estudian la palabra, creen en la Biblia, o sea, y es algo que en mi mente yo no pudiera entender, porque yo creo que cuando me ha tocado debatir con alguien o conversar con alguien de estos temas, creo que trato de ser lo más humilde posible para no herir y no lastimar a una persona, y mucho menos sentir que puedo ser mejor que esa persona, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que actuamos desde el nivel de sabiduría, que nos creemos sabias en nuestra propia opinión. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo digo que si tú estás consciente y tú estás segura de la fe que tú proyectas, de la fe en la que tú crees, así
lo hayas creído hace 2 años, así lo hayas creído desde que naciste. Si tú estás 100% convencida de que tú tienes la verdad absoluta, de que nadie te puede remover de esa creencia en la cual tú estás creyendo, entonces yo pienso en mi corazón que tú no tienes que entrar en debates con nadie, que tú no tienes que sentirte ofendido con nadie. Número 1, porque tu identidad está clara, tu identidad está fija en lo que tú realmente conoces y sabes que eres. Entonces, cuando me sucedió esto, recuerdo que fue por una persona por la cual yo oré, la cual yo puse mis manos para que esa persona pudiera tener hijos, porque ella no podía concebir y dar a luz hijos. Tenía un problema fuertísimo y grande en su interior. Y bueno, el punto no es hablar de esto, sino cómo esa persona, cuando se sintió incómoda, cuando se sintió confrontada con la verdad, y desde el amor, porque, o sea, no fue por un tema de competir, sencillamente yo estaba dando de lo que había dentro de mí, cómo se pudo sentir agredida, ¿verdad? Y esto me hacía pensar en los fariseos en la época de Jesús, cómo conocían también la ley, cómo conocían completo el Antiguo Testamento, pero no eran capaces de creer en que Jesús era el Rey de Reyes y el Hijo de Dios. Fíjense cuánta controversia entre ellos mismos, o sea, vivían por la ley. Sin embargo, Jesús decía que estaban llenos de pecado, que estaban contaminados y de cierta manera, ¿por qué? Porque vivían en cierto libertinaje, ¿verdad? Entonces, esto está un poco fuerte, pero realmente no importa, dependiendo el tipo de religión en la que tú creas, dependiendo dónde tú hayas basado tu fe. Te pregunto, si el manual de vida es la palabra de Dios, ¿alguna vez has abierto la palabra de Dios para saber cuál es la opinión, cuáles son las promesas, cuál es el diseño original de tu creador, del que te creó a ti? Porque obviamente si tú crees que es un solo Dios, o sea, si tú crees en un solo Dios, ¿tú conoces a ese verdadero Dios? ¿O tú solo has creído lo que te han dicho de ese verdadero Dios? Y eso es otro tema que voy a tocar quizás otro día, no lo voy a tocar ahora, porque muchas personas creen que todos hablamos del mismo Dios y no es el mismo Dios. Él dice que Él es celoso y es Yahweh. Así que por eso es tan importante a veces abrir la palabra de Dios y entender cuál es la verdad que Dios quiere revelarnos. Y yo entendí, como hija de Dios, que yo no soy quien para convencer a nadie. Yo no soy quien para entrar en confrontación con nadie. Una cosa es compartirte la verdad, una cosa es compartirte mi testimonio, pero yo no estoy llamada a buscar enemistad, yo no estoy llamada a buscar confrontación, yo estoy llamada a paz y amor, a ser el reflejo de lo que fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Jesús lo rechazaron, porque a Jesús lo exaltaron, el mismo pueblo que lo exaltó, los mismos fariseos, los mismos maestros de la ley lo exaltaron y después lo crucificaron. Alguien que solamente vino a hacer el bien a esta humanidad. Alguien que vino a proyectar solamente sanidad en personas que estaban necesitadas porque estaban enfermos. Vino a proyectar amor en aquel que estaba a falta de amor. Y vino a proyectar perdón, incluso en la mujer adúltera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como cristianos para venir a juzgar o a condenar a alguien? No. Si nosotros hemos sido sacados del mundo, si nosotros hemos sido y todavía somos día a día, tratamos de ser santificados, de ser purificados, de ser arrepentidos y apartados de una vida que llevábamos y una vida que puede ser que todavía estemos pecando consciente o inconscientemente contra Dios y no lo sepamos. ¿Por qué? Porque esa verdad, porque la palabra aún no se nos ha sido revelada. La podemos leer miles de veces y muchas veces esa misma palabra no entenderla hasta que la palabra no se nos revela. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo, es a través de nuestra fe, es a través de que Dios lo quiera hacer. Y hoy solamente te quiero compartir esta lectura en un libro que tengo de oraciones. Y si eres cristiano y estás viendo este video, quiero que te preguntes si estás haciendo las cosas de una forma en la que Cristo la haría, o la estás haciendo en tu propia opinión, en tu propia sabiduría y en tu propia fuerza, en tu propia manera de creer y de pensar. Dice aquí, Padre, como creyente sé que no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos como hijos de Dios, ¿verdad?
y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo. El evangélico, el cristiano, solamente cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se le ha sido revelado. Y como esta palabra se me reveló, por eso es que hoy hice este video y por eso es que lo quiero compartir desde lo que yo he vivido con cada persona, con cada mujer que se ha acercado a mi vida y con cada testimonio de cada una de ellas. Dice, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. O sea, para quien vivimos. Por eso nuestra vida y nuestro día a día tiene que ser un testimonio reflejado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero como el apóstol Pablo que escribió, no todos tienen conocimiento de esto. Y les digo algo, miren, muchas personas de otras religiones me dicen, bueno, pero ¿cómo creer en la Biblia? Que es un libro escrito completamente por personas, por hombres. Señores, fueron hombres escogidos por Dios, fueron profetas de Dios. Y Pablo, cuando tú escuchas el testimonio de Pablo, que era una persona tan incrédula que perseguía a los cristianos para matar a los mismos cristianos, y uno ve en el momento que él tiene el encuentro con Jesús, cómo su vida completamente cambió, cómo su vida se llenó del poder del Espíritu Santo, y lo que él escribió que fue tan profundo, revelado solamente a aquellos que perseveran, que buscan en el mundo espiritual que se les sea revelado. Así podemos entender que todo lo que existe en la palabra de Dios es verdad. Por eso es que tantas personas cambian, porque lo primero que cambian cuando entra esta verdad es a nuestra mente, y cuando hay una renovación de la mente, nuestra vida comienza a cambiar. Y dice, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos, y esto no es para entrar en debate, o sea, esto lo está escribiendo un hombre lleno del poder de Dios, porque Dios se lo está revelando. Dice que comen carne. Wow, esto está tremendo y fuerte. Que comen carne sabiendo de que ha sido sacrificada a un ídolo. Un ídolo. Señor, usted no me puede comparar a Dios con un ídolo. Un ídolo está hecho de hombres. Que usted quiera proyectar su fe ahí, usted tendrá que dar cuentas delante de Dios. Pero un ídolo está hecho de hombres. Está interesantísimo esto. Esto no, o sea, al yo salir de mi vida, del pasado, de los pecados en los que yo estaba y practicaba, cuando yo entendí que los ídolos están hechos de madera, metal o bronce y están hechos por hombres como tú y como yo, ¿qué poder puede tener eso? ¡No! Yo le doy gracias a Dios todos los días de que abrió mi mente y de que esta verdad fue revelada a mi vida y a mi espíritu. Dice, y su conciencia se contamina por ser débil. Poderoso. Y me voy a reservar el comentario. Esto está en 1 Corintios 8, del 6 al 7. Hazme sensible a los demás, cuya conciencia es débil. ¿Por qué? Porque yo salí de ese mundo cuando mi conciencia estaba débil. Ahora dice que mi conciencia sea sensible. ¿Por qué? Porque yo salí de ahí. Y como yo salí de ahí, lo puedo predicar y lo puedo hablar. Dice, y que puedan seguir estando atados a tradiciones ritualistas. Cuando yo leí esto, literalmente es como estar atado todavía a la esclavitud, a los yugos, a que mi dependencia se base en una religión, en una religiosidad, en ídolos hechos de madera, de metal o de bronce, o en rituales. ¡Wow! Cuando tengo al Rey de Reyes que abre todas las llaves y me dejó una herencia poderosa para vivir en victoria, sin yugos de esclavitud. Dice, Padre, tu palabra me advierte, cuidado, advertencia. Cuando usted ve un cartel grande que dice peligro, ¿qué usted hace? Se detiene y lo lee. Dice, wow, esto está tremendo. Tu palabra me advierte que tenga cuidado de que mi libertad, como ahora yo vivo en libertad, ya no vivo sujeta a ninguna idolatría ni a ninguna ritualidad, wow, no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Porque ya yo no vivo en yugos de esclavitud, ya yo no vivo atada a una religiosidad. No, yo vivo plenamente en la libertad y el conocimiento de que Cristo y Dios me han hecho libre. Wow. 1 Corintios 8, 9. Dice, hazme sensible. Cuidado.
No nos creamos más cosas de las que no nos tenemos que creer. Haznos sensibles. Ayúdanos a ponernos en los zapatos de esa persona que todavía está en esa condición. Cuando yo estaba en esa condición, hazme recordármelo, que no se me olvide. Hazme sensible al pecar así contra los hermanos. No están hablando de enemigos, estamos hablando de hermanos. A pesar de que tengamos puntos de vista diferentes, a pesar de que conozcamos la verdad, o vamos a decirlo, que tengamos pensamientos o que tengamos opiniones diferentes, ¿verdad? Ahora dice, hiriendo su débil conciencia, ofendiéndolos. ¡Wow! Pecamos contra Cristo. Así que esto está tremendo. Y voy a hacer una oración por aquí. Dice, voy a seguir por aquí, porque esto está bien interesante. Dice, Padre, haz de mí un tipo de maestro de tu palabra como Pablo, que instruyó a Timoteo para que ordenara a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables, como ahora, que hay tantas. Y voy a dejar 3 puntos suspensivos para que su mente vuele. Y dice acá, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por fe. Por fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Porque el primero que está mirando nuestro corazón es el Señor. Algunos se han desviado de esa línea de conducta. Y esta palabra me fue revelada a mí. Nosotros no estamos llamados a condenación. Nosotros estamos llamados a tener mucho cuidado de no traspasar esa línea y de hacer lo que Cristo haría. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Miren cómo lo llama alguien lleno del conocimiento de Dios. Discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan. Dudan de su fe. Sorry, pero lo tengo que decir. Ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿Por qué tienes que debatir? Si tú sabes en lo que tú estás creyendo y tú no tienes dudas, tú no tienes que ir a debates. Primera de Timoteo 1:3-7, que todo lo que haga, y en este caso me pongo, que todo lo que yo haga provenga del amor, Señor. Que el Señor guarde nuestros corazones y que lo primero que cuando compartamos la esperanza viva y la gracia tan poderosa que el Señor ha tenido con nosotros, que es un regalo, lo hablemos desde el amor, que provenga desde el amor, de un corazón puro, santificado, apartado del pecado, viviendo para Cristo, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y voy a terminar, está demasiado bueno y demasiado poderoso. Padre, quiero ser el tipo de cristiano, y te pido esto, que si tú también tienes el corazón dispuesto, lo hagas y lo repitas conmigo, que repitas esta oración. Padre, quiero ser el tipo de cristiano que pueda seguir el consejo de Pedro, otro tremendo hombre de Dios, otro tremendo seguidor de Cristo. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de esperanza, aquel que tiene hambre, aquel que no entiende pero quiere saber qué hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, ya no me importa, ¿verdad? La persona que habla y todavía habla del pasado, de lo que tú fuiste, de lo que tú eras. Ya Cristo te dio una nueva identidad como su hija, como heredera. Y dice, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. ¿Por qué? Porque tu testimonio da más de qué hablar que de lo que era tu vida pasada. Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto está en 1 de Pedro 3, del 15 al 17. Dicho todo esto,
me despido y espero que reciban con gran gozo esta palabra, que les sea de bendición a sus vidas y que sea el Señor obrando en cada uno de ustedes, en sus mentes, y que sea el Señor renovando cada uno de sus pensamientos para que puedan vivir en la libertad completa como hijos de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese siempre va a querer lo mejor para tu vida. Te bendigo grandemente y te abrazo con el amor de Cristo. Voy a seguir la carrera, por muy difícil que sea, para seguir perfeccionándome en el amor y siguiendo los pasos de Jesús, porque para eso estoy en la tierra, para ser una fiel servidora del Señor y de no cruzar esos límites y de no herir a esas personas, aunque no tengan el mismo criterio y la misma opinión que yo. Bendiciones. Y bueno, ya yo sé que yo me despedí, pero no quiero dejar ninguna de las ideas inconclusas, porque esto es los primeritos babies que están saliendo del propósito que Dios tiene para mi vida. Y sé que estos videos quizás no quedaron al 100%, pero en estos videos estoy siendo yo. Y sé que ahí el Espíritu Santo es el que se va a encargar de pulirme para que las cosas en un futuro queden mejor, porque yo no sé si Él me quiere usar como predicadora, yo no sé si Él me quiere usar en un ministerio de evangelismo. Lo que sí sé es que voy a llevar un mensaje y lo voy a hablar desde el conocimiento, desde la madurez que yo tenga espiritualmente, así que no serán de los mejores, pero sé que Dios va a comenzar a pulirme para usarme en el área que Él quiere usarme, para que yo sea un canal de bendición a tu vida. Y no quiero dejar ninguna idea inconclusa con el tema y con respecto a esa persona, a esa clienta que en algún momento sintió que su identidad fue removida. Siento que ella no tenía una identidad firme, porque si no, a ti no hay quien te remueva de tu fe ni de tu creencia. Pero lo más bonito de todo, es que en mi corazón habían buenas intenciones. Sin embargo, al no tener el conocimiento, al no verlo desde ese punto de vista, porque quizás no me supe expresar, ella pudo haberlo tomado como una agresión, ¿verdad? Cuando no lo fue. Entonces, de este tipo de experiencia solo me queda, número uno, conocer cuál verdaderamente es el corazón de esa persona, ¿verdad? Porque no todo el que se sonríe contigo es tu verdadero amigo. Tú no sabes en el interior ni en su corazón qué es lo que hay. Y segundo, que no puedo sentir nada, absolutamente nada negativo hacia esa persona, sino que le doy gracias a Dios de que me ha transformado tanto, que sé que falta mucho, pero que hoy solo puedo sentir amor. De mi corazón solo sale amor, porque soy capaz de ponerme en los zapatos de esa persona, porque soy capaz de ponerme en el lugar de esa persona, ¿verdad? Y no siento nada, absolutamente nada negativo en mi corazón. Y esto es algo de lo más bonito que me quedó, porque este testimonio fue tan bonito de lo que Dios estaba haciendo con nuestras vidas, que el enemigo quiso como que distanciar, o como sencillamente sacó verdaderamente lo que había en su corazón, porque dice que nuestras luchas no son contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Entonces, en un momento donde lloré por su vientre para que esa enfermedad no le impidiera tener a su hijo, a su bebé, a los meses esa persona llegó con la noticia de que ella estaba embarazada. Entonces en mi corazón solo quedan regocijos, solo queda gozo de que en algún momento Dios me pudo usar para traer una bendición a su vida. Entonces no se deje, de todas las cosas que le suceden en la vida, no extraiga, no absorbas lo malo, sino absorbe lo bueno. ¿Qué te quiere enseñar esa persona? ¿Con qué intención lo está haciendo? Y así uno puede evitar pues muchos malos entendidos y puede evitar que las relaciones se afecten, porque cuando tú haces las cosas desde el amor, tú no ves en otra persona competencia, tú no ves en otra persona soberbia, o no ves esa arrogancia, sino que miras las cosas con amor y entiendes que esa otra persona sencillamente no está preparada para un tipo de conversación como ese. Pues ahora sí me despido. Bendiciones.